Ya estoy grabando. Dale. Sí, pues aquí tenemos unas pequeñas diapos y ya. Y empiezo, ¿verdad? Se me fue, creo que. Jaimito, ¿puedes Dime. hablar un poquito más duro? Sí, sí. Y te... ¿Ahora me escuchan? Sí, ya. Listo, perfecto. Es que tenía el micrófono por ahí. Listo. Dale. A ver, pues nosotros trajimos, Natalia y yo trajimos unas diapos sobre una terapia y autismo. Entonces, pues, ¿por qué escogimos esta terapia? Y pues antes de explicar el por qué, les voy a mencionar ciertas características del autismo que ya todos sabemos, pero que es importante para explicar el porqué de la terapia. Pues como ustedes sabrán, eh, los niños autistas tienen un comportamiento muy particular. Digamos que pues ellos tienen una incapacidad para desarrollar eh, como una interacción social con el otro, pues por lo generalmente pues se aíslan eh, como muy extremadamente, tienen alteraciones profundas del lenguaje y pues tienen como una necesidad de que su entorno sea estable, que sea siempre como metódico, ¿cierto? Entonces digamos que con el tiempo estas eh, características se fueron como afinando y se llegó a la conclusión de que pues a los niños autistas eh, tenían en específico esas características que ustedes pueden ver en la derecha. Déficit en la comunicación e interacción social, patrones repetitivos. Eh, pues por lo general siempre están esos patrones definidos desde la infancia y pues que digamos que estos conjuntos de síntomas son limitantes para ellos, o pueden serlo, dependiendo cómo se trate. Entonces, ¿por qué elegimos el arte terapia? ¿O qué es la arte terapia primero? Una definición que sacamos de la investigación que escogimos fue esta. La arte terapia proporciona la oportunidad de expresión y comunicación no verbal, por un lado, mediante la implicación para solucionar conflictos emocionales, como para fomentar la autoconciencia y el desarrollo personal. Se trata de utilizar el arte como vehículo para la psicoterapia, ayudar al individuo a encontrar una relación más compatible entre su mundo interior y exterior. Y por eso es importante, ¿no? Porque al niño autista, pues como le cuesta comunicarse con los demás y hacerlo de una forma directa, pues es muy difícil, pues por medio del arte se puede llegar a comprender lo que este mundo interior de ese niño eh, nos quiere dar a entender. Entonces hay muchos métodos para hacer que el arte terapia funcione. Puede ser desde pintar, que lo veremos un poquito más adelante, puede ser desde hacer cerámica, desde cuentos, hay muchas formas. Es decir, la arte terapia consiste en, por medio de el arte, expresar el mundo interior de la persona para, digamos, tener una facultad comunicativa con el otro. Entonces, por ejemplo, aquí yo les traje aquí como un pequeño videito de todas las cosas que se puede hacer, que se pueden hacer de la arte terapia. Como pueden ver, pues los niños, lo más fácil sería pintar, ya que pues uno de los beneficios del arte es que con muy pocas cosas se pueden hacer grandes eh, tratamientos y lo que en sí no importa es el resultado de cómo quede la obra, en este caso, sino que lo que importa es que, como venía diciendo, el niño exprese lo que quiere dar a entender. Entonces, por medio de las pinturas, por medio de la cerámica, la plastilina, pues nosotros como terapeutas tenemos la capacidad de interpretar o comprender más al niño, ya sea con los problemas que tiene, ya sea, digamos, en cómo ve la realidad, porque seguramente los niños autistas están viendo una realidad o están viviendo una realidad muy diferente a nosotros. Y pues, obviamente, esta terapia no solamente trabaja con niños autistas, pero es muy eficiente en ellos, porque como les comentaba, lo del factor de la comunicación, no es una comunicación directa, sino que, digamos, es de una forma más indirecta. Y es importante que no solamente pintar, es importante conocer que no solamente pintar es una forma de hacer arte terapia. Como Lina ya habló, por ejemplo, la sesión pasada,
la clase pasada, por ejemplo, el baile puede ser una forma de arte terapia. Eh, los cuentos pueden ser una forma de arte terapia, ya que digamos que eh, se puede llegar a comprender a través de la creación de un cuento o de la escucha de un cuento lo que, digamos, este niño tiene para decirnos. Y pues los niños funcionan de una manera más visual y sobre todo, pues, dependiendo la edad. Digamos que si es un niño de 3 a 4 o 5 años, pues es más fácil expresar todo por imágenes que por palabras. A nosotros los adultos, pues, eh, posiblemente sea más como fácil si nos dicen expresen sus problemas, escribir en un papel lo que nos está pasando. Pero pues a un niño, digamos, mm, le puede resultar más complicado porque está en una etapa simbólica, presimbólica, que apenas está comprendiendo, digamos, lo que es el mundo como tal. Puede colocar, digamos, en imágenes todo lo que le está pasando. Entonces, por eso es tan importante como tener en cuenta que cualquier tipo de arte sirve para la expresión emocional. Y pues aquí ya Natalie explica los beneficios de el arte terapia. Bueno, para complementar lo que dijo Jaime, de la parte de que también es como una posibilidad de que el terapeuta entienda más el mundo o cómo conoce el mundo el niño, también hablaban de la parte escolar, que también es una parte que permite al docente conocer ese mundo interno del niño de una forma indirecta, interpretando sus dibujos, su arte. Y respecto a la pregunta pasada, que el profesor había dicho que si era un acompañamiento continuo o algo así, yo investigué y el proceso al principio es de forma guiada. ¿Por qué? Porque tiene que hacer como un reconocimiento de los materiales. Ponían el ejemplo de hacer cerámica, entonces tenía primero que como sentir el barro, interactuar con él, conocer el material y eso permitía como a medida un crecimiento con el material y ya él se iba soltando y creando sus propias perspectivas pues de su arte. Uno de los beneficios que pueden ayudar a los niños autistas es específicamente como plasmar esos detalles que para ellos son importantes y que los demás no podemos percibir, precisamente porque ellos están como en su mundo y nosotros en el de nosotros. Entonces ellos pueden plasmar sus ideas o su visión y mostrar esos detalles que importan para ellos. Hablaban también de que el proceso creativo desarrollaba una vía de la comunicación, dado que en muchos casos de los niños autistas el lenguaje o la comprensión de las palabras era parcial o inexistente. Entonces, esto funciona como un canal de comunicación no verbal e importaba más lo que dijo anteriormente Jaime, el proceso más que el resultado, porque el proceso era como la vía de desarrollo que ellos iban alimentando a través de las sesiones de arte, que básicamente creo que Lina dijo que eran 6, me parece. En ese proceso pues estarán acompañados por una pequeña explicación que permita al niño participar su trabajo y que le facilite la comprensión o asimilación en caso de que no tenga un buen desarrollo con el material al principio. Pues no sé si leer los otros porque pues Es que son están varios, ahí. son varios. Sí. Y no, pero, y otra cosa, que otro de los beneficios de la arte terapia es que el arte puede ser muy metodológico y es algo que puede ayudar a los niños autistas. Por los niños autistas, como mencionaba al principio, necesitan como que todo esté en orden y seguir un proceso. Entonces, pintar puede ser algo que requiera un proceso como de, bueno, voy a sentarme, voy a coger las pinturas, ahora voy a coger el color azul, y esto les facilita a ellos, digamos, calmar de pronto esa ansiedad que ellos tienen al no poder controlar su entorno. Y pues bueno, eso es todo. Este es el nombre del documento donde lo sacamos, Arte Terapeutismo, el desarrollo del arte, y nada más. Además de la estructuración, digamos, relacionada con el arte, ¿hay alguna otra recomendación que sea útil de tener en cuenta al momento de la implementación del arte para la intervención en autismo? Pero, ¿Cómo así? o sea, no, creo que no la entendí, o sea, no sé si la entendí, la Yo pregunta. tampoco. No, digo es que, digamos que hay unas recomendaciones, por ejemplo, que al momento de implementar el arte como mecanismo de intervención,
Una de las ideas que yo me llevaría para la intervención, si fuera a realizar intervención, sería claramente estructurar el paso a paso o el proceso de lo que voy a desarrollar, ¿sí? Ujú. Sí. Pero pensaba si existía también otras recomendaciones también dentro de lo que revisaron que una persona puede tomar en cuenta al momento de intervenir en autismo a través del arte. Por ejemplo, Eh, ok. que tú dijeras, pues mira, encontramos que sirve mucho más el contacto con cosas, digamos, arcilla, plastilina, Sí, más profe. que pintar. O sea, es mucho más beneficioso. ¿Cierto? Es decir, yo tengo que tomar decisiones sobre qué tipo de materiales, sobre mm, cuántas sesiones debería de ser recomendado, por cuánto tiempo. Sí, es como de pronto precisar allí si encontraron. La mayoría, profe, en la mayoría de documentos hablaban básicamente del trabajo con el barro o Plastilina. ajá, cosas como que tú puedas tocar por algo de la parte del manejo de la tridimensionalidad, como del tacto. Es decir, yo a él lo que vi es que recomiendan que mientras más pequeños sean, que las tareas sean enfocadas a como lo físico. Es decir, que ellos puedan tocar, moldear y tal. Y a medida que van creciendo, sea más enfocado como a lo pintar, como cuadros, como cuentos, como ya más lectura, escritura. Pero es decir, como que mientras más pequeño, que sea más como ¿cómo se llama? Como ortodoxo, no, ortodoxo no. Material, digamos Eso, que material, sí. más en el plano material, Ujú. Más tangible. y más Esa es la palabra. exacto, más real, para luego pasar a planos más simbólicos. Exacto. Muy bien, muy bien. Listo, muchas gracias. Así Profe, es. yo también, pues, como no hablé la vez pasada, Dale. también tenía, eh, pues, un texto. Pues así como leyendo un poco sobre las intervenciones con niños autistas, hay uno que se llama Modelos de Intervención en Niños con Autismo. De ahí solamente saqué unos conceptos que me parecieron como interesantes, como para no repetir. Pues no sé si en realidad estoy repitiendo porque pues no recuerdo algunos de la semana pasada. Decía que hay 3 esferas de intervención, o sea, en la atención temprana, que es el niño, la familia y el entorno. ¿Sí? Eso es lo que enfoca más estas intervenciones, que también se adecúan a las características individuales de cada paciente y su familia. También o sea que dentro de la intervención temprana de 0 a 6 años, que es como lo más, es como la intervención más fuerte para poder tener como un poco más de resultados en estos tratamientos. Digamos, y en términos También ¿sí? señor, dime. En términos de la precisión de pronto de qué hacer frente a la intervención, digamos que todos tenemos como unos conceptos como claros que debemos de involucrar no solamente a la persona objeto de la intervención, sino a la familia para que eso se sostenga en el tiempo, ¿cierto? Pero Sí, dentro de las sí. intervenciones revisadas, ¿qué recomendaciones puedes rescatar de ellas para ser un poco más puntual sobre Ok. qué hacer, ¿vale? O sea, si les dijeras a tus compañeros, bueno, yo leí esto y esto es de esta forma, si quiero que se haga de esta manera. ¿Qué encontraste ahí? O sea, una intervención exacta que yo elegí. Sí, como que la propuesta, digamos que si tuvieras Ya. que... Sí, ok, sí, sino que para allá iba. Pues quería como de pronto puntualizar eso y ya, y no más. O sea, solamente era como métodos psicoeducativos se centran en 3 enfoques: comunicación, estrategia de desarrollo y educacional. Entonces, pues a mí siempre me ha interesado mucho lo que es el arte y por ende, pues también la música. Encontré uno que me interesó mucho que se llama la musicoterapia
espérate, ya. La musicoterapia como técnica complementaria en el niño autismo, con autismo. Ok. Ese es un documento que encontré y pues ella, voy a leer, pues, o sea, solamente voy a leer algunos puntos centrales que es muy específico. Musicoterapia creativa es el método más conocido como improvisación musical terapéutica. Es un método musical de contactos y comunicación muy individualizado en el que requiere de un pianista y un asistente en cada sección. Las principales áreas de aplicación son persona con cualquier tipo de discapacidad física, o sea, ahí dice que puede tener cualquier tipo de discapacidad física y todo, pero pues en este caso pues estamos centrándonos en el autismo, ¿sí? Sí. Entonces, ay, espérate que se me fue. Bueno, entonces, no me encuentro ya. Las técnicas de expresión, o sea, esta se llama técnica expresivas como la de improvisación musical de Schomols, no sé cómo se pronuncia, es Schomols, y composición, técnica de expresión con improvisación musical de Schomols o técnicas de Benson, tres, atención y comunicación. Estoy leyendo mal, me puse nerviosa. Bueno, partiendo de la improvisación y con ayuda de instrumentos creamos juegos musicales para despertar el interés de los niños y atraer su atención. Se tratará de crear ritmos o, o repetir los que ellos creen o bien con diálogos musicales. Al principio se proponen fragmentos creados in situ En el y lugar. a medida, ¿cómo? En el lugar, in situ. En el lugar, ok. Y a medida que existan progresos, podemos incorporar canciones reconocibles como El Rey León. También podemos dejar que ellos sean los que improvisan y el terapeuta el que imita. Podemos emplear melodías con un ritmo muy marcado y acompañar los tempos de panderos. Ok. Entonces, esa es como una forma terapéutica que pues están implementando ahí. Ok. Ella, Entonces, en suma como en conclusión, la forma de intervención que tú propones desde la lectura que estás realizando, ¿cuál sería? La musicoterapia. ¿Cómo se sí, lleva? ¿Cómo se propondría, digamos, la interacción? Si tú estás- primero pues tener en cuenta el ambiente, Mm, tener en cuenta el ambiente abierto, solamente pues los instrumentos y pues como estamos dando inicialmente un instrumento, ¿cierto? Solamente uno para poder que no tenga como esa distracción con otro porque pues son niños, entonces hay que tener en cuenta eso pues también aparte del trastorno, ¿no? mm, Y empezar pues con sonidos. Se empieza con un sonido, un golpe y empieza ya a ver si hay una respuesta, si se tiene una respuesta, pues así yo realmente lo he visto y funcionan. O sea, a mí me parece que es uno de los métodos, uno de los buenos métodos que existen porque hay varios. Em, entonces, pues yo iniciaría con eso, un solo sonido y ya luego pues se está viendo el progreso de atención y de comunicación también porque pues se le puede prácticamente decir al niño, no con palabras, sino como con el mismo sonido, hacer el mismo toque y ya él va teniendo un contacto tanto visual como auditivo. ok, ok. Entonces, lo que utilizamos es una herramienta simbólica para representar un estado emocional, porque realmente el lenguaje cumple el papel
darnos la posibilidad de comunicar nuestros estados personales, un estado de ánimo, un estado de pensamiento. Entonces, si el lenguaje no está, estamos anclados en nosotros mismos, entonces la comunicación se va a dar en un intercambio musical. Es decir, que podríamos decir que así como tenemos un color para representar una emoción, o tenemos un trazo para representar una emoción, tenemos unas habilidades que representarían esas emociones. Entonces nosotros podríamos construir tonalidades. No sé si a alguno aquí le gusta Dream Theater, que es un grupo que tiene una canción de las cuatro estaciones, eh, o las cuatro estaciones de Vivaldi. Cada estación, digamos que tiene una característica sonora Sí. particular, ¿vale? Y entonces, principalmente lo que se está buscando, más allá de la representación sonora del estado emocional, es que se entienda que hay un intercambio, que hay una imitación de unos sonidos. Exacto. De lo que en últimas tratamos de acceder, así como estamos en el plano material y posteriormente verbal, eh, pasaríamos entonces de planos materiales en términos de lo que hacemos con nuestras manos, lo que hacemos con nuestros dedos, produce un efecto, un sonido. Un sonido que puede ir en una secuencia. Esa secuencia puede ser respondida, puede ser copiada. Y yo ante un sonido respondo con otro sonido. Y en ese intercambio podemos empezar a construir pues una relación entre terapeuta o entre familiar y niño con autismo. Porque en últimas lo que nos preguntaríamos nosotros un poco qué es lo que en últimas nos interesa que suceda, ¿cierto? Es decir, si pusiéramos en términos de objetivos terapéuticos el tratamiento, ¿dónde ustedes lo ubicarían si estuvieran haciendo intervención en autismo? ¿Qué quisieran hacer ustedes? Yo les preguntara a ustedes, bueno, tienes un niño con autismo, Andrés tiene un niño con autismo, y algunos de ustedes de pronto pueden encontrarse niños con autismo. ¿Cuáles serían los objetivos que tendrían con ese niño con autismo? ¿Qué responderían a eso? ¿Qué dirían? ¿Sobre qué se focalizarían? ¿Qué buscarían como objetivo principal o primario? ¿Qué les gustaría lograr? Como sentirse satisfechos de invertirle tiempo a alcanzar ese objetivo. ¿Sobre qué se focalizarían? Pues yo me focalizaría mucho en el reconocimiento físico, ¿Un reconocimiento físico de quién? o sea, del cuerpo, o sea, para que el niño reconozca pues que existe un cuerpo. Si es lo que se refiere, no sé, sí. Sí, sí. O sea, lo que últimas quiero como indicar es de todas estas propuestas de intervención, cada una digamos que tiene como un objetivo Ah, ya. en particular, ¿cierto? Pero nosotros que somos los que vamos a implementar la intervención, tenemos nuestro propio objetivo al momento de trabajar con una persona con autismo. Entonces la pregunta es, en términos de pragmatismo, si llega una persona con autismo, ¿ustedes qué objetivo tendrían? Entonces, digamos, Adriana dice, bueno, mi objetivo sería que tuviera mayor conciencia corporal. Haciendo alusión un poco a lo que conversábamos la sesión anterior, creo que era Eliana, Andrés y creo que Juan Felipe los que la sesión anterior hablaban de que la insistencia sobre el reconocimiento del propio ser a cuerpo, emociones, facilitaba mucho el reconocimiento de las emociones de otro, de los cuerpos de otro, de la mente de otro. ¿Sí? Entonces yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿dónde estarían sus objetivos de intervención? ¿Hacia dónde se dirigirían esos objetivos de intervención? ¿Todos están pensando en lo mismo? ¿En intervención sobre el cuerpo? Pues el mío sería ese. Uh -huh. ¿Y los demás?
Profe, en mi caso sería como centrarse como en el comportamiento, en la crianza, Mm. por ejemplo, en la psicoeducación con los papás, porque el comportamiento como tal del niño también se refleja en cómo los papás lo críen, ¿sí? Porque muchas veces los papás a veces dicen, no, es que mi hijo se comporta así y es por el trastorno, pobrecito. Entonces es como reconocer un poco más allá que independientemente del trastorno, el niño también tiene que asumir como otra posición y ellos también. Y el autocuidado, porque dependiendo del nivel de autismo, a muchos papás se les dificulta esa parte y el niño pues en cierta manera debe ser funcional hasta donde pueda. Ok, ok, porque mira que hay algo que con lo que estás diciendo también me veo obligado a intervenir en términos de que cuando nosotros fijamos un objetivo, por ejemplo, uno dice, yo quiero intervenir con los padres, ¿cierto? Ese es como el público objetivo, pero no tu objetivo realmente, tu objetivo aparece en el discurso posteriormente, que es ayudar al posicionamiento del niño ante la situación de autismo. ¿Sí? Ese es como el objetivo como tal. Es decir, disminuir aquellas conductas que son poco funcionales y aumentar aquellas que son más funcionales. Entonces es un asunto de crianza, pero la crianza ¿con qué finalidad? ¿Sí? O intervenir a los padres ¿con qué finalidad? O intervenir en... Entonces al final empiezan a aparecer ya más claramente los objetivos, que a veces nos cuesta un poco eh, cuando pensamos en intervenir, pensamos más en lo metodológico. O sea, voy a hacer una entrevista, voy a hacer musicoterapia, voy a intervenir a los padres con musicoterapia, pero se nos olvida qué es lo que estamos buscando a través de intervenir a los padres y de utilizar musicoterapia o de cualquier otra forma de intervención. O sea, recordar muy bien que lo que orienta la intervención y cómo vamos a monitorear la evolución es sobre el objetivo que hayamos fijado. Y debe ser un objetivo que nosotros podamos alcanzar, o sea, cuantificar. Por ejemplo, si tiene 3 o 4 crisis, entonces vamos a disminuir una, dos, al menos. Disminuir en dos, que llegue a dos las crisis que se dan. O casi que yo pueda monitorear un poco si aumenté, si disminuí y si me está funcionando lo que estoy. Si, digamos, antes teníamos unos padres que hablaban en torno al hijo de determinada forma, entonces, por ejemplo, en el caso de Liana, con lo que estabas mencionando, eh, uno podría decir que disminuyan las representaciones negativas en torno al, o que disminuya la culpa, o que disminuya la propia responsabilidad de los padres sobre, para que el niño pueda tener un mayor grado de responsabilidad. Entonces se nos convierte un poco también en una pregunta que en algún momento creo que fue Mayra Jurado, que decía que si les podía ayudar a formular sus objetivos. Eh, Eso fue como el principio del curso. Entonces, sí es importante no perder de vista qué es lo que queremos intervenir, qué es lo que nosotros queremos lograr y expresarlo con un verbo que podamos verificar, ¿no? Que dependa de nosotros. Eh, Nosotros no podemos extinguir la conducta negativa, pero sí podemos disminuir o paliar esa conducta, ¿vale? Bueno, eh, hay personas, Profe, ¿sí? eh, o sea, lo que usted dice también, o sea, lo mencionaban allí, que, o sea, este trastorno tiene tiene tantos conjuntos de síntomas que, como usted dice, o sea, se tiene que centrar uno como terapeuta, creo, ¿no? Que uno se tiene que centrar como terapeuta qué es lo que quiere reducir para, como propuesta, pues, digamos, a los padres o, pues tanto también como para el niño, ¿no? Porque este trastorno tiene mucho, es muy complejo y tiene muchos síntomas que pues solamente se trabajaría es para disminuir el comportamiento o lo que quieran que se quiera tratar. Así es, así es. O sea, a veces nosotros por querer hacer mucho, hacemos muy poco.
Entonces es focalizarnos en qué queremos lograr y en cuánto tiempo lo queremos lograr. Porque asimismo nos va a determinar la cantidad de sesiones que necesitamos para alcanzarlo, y muchas veces sabemos de antelación que no está el suficiente tiempo para alcanzarlo. Entonces podría cambiar de objetivo en función de mi realidad, de mi contexto. Más cuando trabajamos en contextos donde los pacientes rotan continuamente, o sea que lo vemos hoy, pero le pueden dar salida en la tarde. Lo veo hoy en la mañana y en la tarde le pueden dar salida y no lo vuelvo a ver. Entonces, fijarnos muy bien en las intervenciones implica también determinar qué quiero alcanzar, qué quiero lograr, ¿vale? De los grupos que hacían falta por participar, creo que, digamos que con Daily, con Mayra, bueno, Carolina, bueno, no ha llegado, que no las he escuchado, o sea, que no sé realmente cuáles son, bueno, que de pronto Daily fue cerrando la sesión anterior, pues no sé si quiera precisar algo allí, si Mayra quiera también hacer lo propio, sobre lo que consultaron como propuesta de intervención. Y si pues hay alguien que se me escapa, pues de una vez para escucharlos, ¿vale? Profe, yo realmente no tengo la propuesta. Ok, ¿y qué pasó? No, la verdad no la preparé, profe. Ya. Ay, hombre. Bueno, pero de las que has escuchado hasta el momento, o sea, digamos que se requiere, digamos que agradezco que seas sincera conmigo y con tus compañeros, que a veces uno dice, bueno, termina uno haciendo en un momentico lo que pudo haber hecho en mucho tiempo. Y pues se nota, ¿vale? Se queda como la sensación. Entonces, nosotros hasta el momento estamos revisando propuestas de intervención en autismo, sabiendo o reconociendo que necesitamos más consulta o más revisiones de evidencias que den cuenta de una mejoría. Es decir, si nosotros nos ocupamos de poder mejorar la calidad de una persona en términos de algún síntoma particular, que esa intervención pues esté basada en lo mejor disponible para poderlo hacer. Entonces, pues me gustaría que en futuras ocasiones puedas aportar, a veces consultar artículos relevantes se hace cada vez más fácil, ¿no? Cada día más sencillo. Entonces, por ahora, entonces hasta el momento como en síntesis, vamos a hacer como un cierre, por decirlo de alguna forma, sabiendo de que pues falta demasiado por precisar allí, que no es lo último, no es la última palabra, pero podríamos precisar que en términos de autismo, nuestro rol como psicólogos en esa problemática principalmente pasa por el ayudar al niño a poder mejorar sus competencias comunicativas y sociales. Entonces, para mejorar esas competencias comunicativas y sociales, requerimos o podemos hacer uso del teatro como herramienta, del ejercicio físico también como propuesta, pero encontramos también el arte. Dentro del arte, empezando por un proceso que va del plano material al plano perceptivo y luego al plano verbal, en términos entonces de la utilización de materiales y recursos que estén claramente estructurados, claramente definidos y en los cuales nosotros con intencionalidades podamos prefijar y entrenar a los padres para que puedan hacer lo mismo con sus hijos en casa. Entonces, o a los maestros o a sus pares, porque finalmente lo que nos importa es que exista siempre un experto que sepa manejar cualquier conducta de pataleta, de llanto, de introversión
y que pueda volver a conectar al niño nuevamente con esta realidad. Entonces, con eso, en esencia, nosotros podríamos decir que tenemos enfoques muy centrados en dietas, porque también, digamos, existe la aproximación vista desde lo que el niño come hasta la propuesta de la medicación. Realmente nosotros como psicólogos nos estamos parando en el proceso psicoterapéutico y por lo tanto partimos de que la organización del entorno, la organización entonces de la familia, del maestro y de los pares, en el ambiente en el que el niño se encuentra, posibilita el entrenamiento y la práctica de unos recursos que el niño en este momento no cuenta. Les pongo un ejemplo en términos de muchas veces para nosotros recordar palabras sin sentido se nos hace una tarea imposible, pero cuando lo ponemos en una canción o cuando nosotros tratamos de darle sentido a esas palabras sin sentido, se nos facilita mucho su recuerdo y su evocación posterior. Entonces, muchas veces la tarea del psicólogo ante el autismo tiene mucho que ver con el posibilitar un orden en ese momento en el cual no se entiende muy bien cómo se está queriendo comunicar un estado emocional o personal. Entonces, quien pelea por ese estado personal del niño normalmente es el padre, el acudiente, el que dice que ahí está su hijo, ¿bien? Y entonces es nuestra tarea que no sea solo la tarea del padre, de que ahí está su hijo, sino apoyar a ese niño para que también pueda reafirmar que sigue estando allí presente. Por lo tanto, ahorita en este momento no sé si alguien quiere como preguntar, participar o algo sobre este tema, pero a continuación pues vamos a seguir con la siguiente temática. No sé, ¿tienen alguna precisión que hacer, intervención que hacer o continúo entonces con la siguiente temática? ¿Seguimos? Sí, profe, continuemos. Listo. Ok, Pues seguimos. entonces tenemos, de hecho, entonces vamos a hablar del proceso de lectoescritura. Sí, vamos a hablar de la lectoescritura, vamos a entender un poco cómo sucede ese proceso de lectoescritura y cómo en ese proceso de lectoescritura muchas veces nosotros creo que necesitamos entender un poco cómo sucede la lectoescritura, cómo funciona la lectoescritura, cómo creamos esta característica humana, netamente humana, de leer y escribir. Para entender posteriormente lo que tiene que ver con las dificultades de lectura, escritura y cálculo, ¿vale? Entonces, vamos a adentrarnos ya en las problemáticas del aprendizaje, las problemáticas típicas del aprendizaje, pero para podernos introducir en ellas, pienso que la mejor manera de hacerlo es pensando en la formación de ella, cómo sucede la lectura y la escritura. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que decir al respecto es que cuando nosotros necesitamos la comunicación de una experiencia, o sea, cuando nos dimos cuenta que ya la información biológica no era suficiente, es decir, transmitir de generación en generación un pulgar oponible, un lóbulo frontal, dos ojos, características, los genes OX, pues los que tienen que ver con las características de nuestro cuerpo. Cuando nos dimos cuenta que ya eso no era suficiente, que eso no había otro tipo de información que también era igualmente valiosa, como por ejemplo la experiencia del fuego, es decir, cómo producimos fuego. Entonces, cuando nosotros necesitamos transmitir esa información, esa experiencia, empiezan todo lo que tiene que ver con los vocablos, los gestos, los gruñidos, porque todavía no teníamos desarrollado lo que sería nuestro lenguaje oral. Teníamos simplemente algunos sonidos, algunos vocablos, algunos gestos para poder enseñar, para poder transmitir, para poder comunicar,
es cómo hacemos el fuego. Entonces, digamos que ubicamos el inicio de la lectoescritura en la consolidación del lenguaje oral. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que el lenguaje oral es nuestra manera de nosotros transmitir lo que pensamos y lo que sentimos, es decir, que somos personas singulares, distintas a otras personas. Lo primero que encontramos en este desarrollo es el hombre de Cromañón. Ese hombre de Cromañón es lo que conocemos como la era del habla y el lenguaje. ¿Por qué? Porque se empiezan a encontrar en las cuevas donde el hombre cromañón vivía. Estamos hablando de 35 o 45 mil años de antigüedad, imágenes, representaciones de experiencias que se relataban en torno a la hoguera, en un mamut, las manos, ¿vale? Experiencias de lo que estaba aconteciendo que querían verse reflejadas o sostenidas en el tiempo. Entonces, lo que viene a continuación de ese gruñido, de esos vocablos y demás, es que empezamos a encontrar la necesidad de empezar a crear una representación de esos sonidos, una representación gráfica de lo que estaba sucediendo. Y entonces podríamos decir que el hombre de Cromañón, en su aparición, es uno de los precursores de lo que actualmente conocemos como la lectura, como la escritura en particular. Entonces la era sumeria y egipcia son las dos como civilizaciones más antiguas, 3200 años antes de Cristo, que encontramos unas representaciones, una forma de escritura, una forma de representar unos sonidos, de querer expresar de forma escrita lo que estamos pensando en ese momento. Entonces, voy a poner esto en pantalla completa. Entonces, lo que nos dice la historia con estos datos es que se requirió pues un largo periodo evolutivo, largo tiempo de siglos y civilizaciones para que apareciera la lectoescritura. Pero sobre todo, que fue necesario, antes de que apareciera la lectoescritura, la consolidación del lenguaje oral. Entonces, esto nos empieza a indicar a nosotros que en el proceso de leer y escribir tenemos que consolidar en un inicio el lenguaje oral. ¿Por qué es tan importante esa consolidación del lenguaje oral? Porque en él es donde está representado todas las reglas gramaticales y semánticas, todos los significados que hacen parte de nuestra tarea comunicativa, de nuestra oratoria. Entonces nosotros nacemos, nuestro cerebro nace con esa capacidad de comprender, de poder expresar el lenguaje oral. Sin embargo, necesitamos la enseñanza, necesitamos el entrenamiento para que las rutas cerebrales que tienen que ver con el lenguaje oral puedan funcionar para procesar información de tipo de lectura y escritura. Entonces, no podemos aprender a leer y a escribir de forma natural. Necesitamos de un experto que nos oriente. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a hablar de que en la consolidación, digamos, de la lectoescritura, la primera ruta que nos interesa entender es la ruta fonológica. ¿Qué en últimas es la ruta fonológica? La ruta fonológica tiene que ver con que nosotros seamos capaces de identificar los sonidos, cómo suenan los diferentes sonidos de nuestra lengua, de pares de palabras, si esos pares de palabras son similares o son diferentes, si nos están hablando en un idioma similar al de nosotros, cercano al de nosotros, si estamos escuchando, ¿qué idioma estamos escuchando? Entonces, la ruta fonológica es una de las que nos permite que podamos procesar las nuevas palabras,
Es decir, esas palabras que quizás nosotros nunca hemos escuchado. Si, por ejemplo, la ruta fonológica les permite a ustedes leer palabras que quizás nunca han pronunciado, que quizás nunca han escuchado y es la primera vez que ven en un primer instante. Entonces, la ruta fonológica, por ejemplo, para estas palabras, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de estas palabras es es del idioma español? ¿Ustedes cuál dirían? ¿Portañuela, fraguen o marito? ¿Cuál creen ustedes que es del idioma español? O sea, sería mucho más fácil para nosotros pensar que la portañuela pareciera más cercana al español, que fraggen puede ser más cercana al alemán y marito que puede ser más cercano al italiano. ¿Cómo nosotros hacemos ese ejercicio? Lo que posibilita ese ejercicio es nuestra ruta fonológica. Entonces, desde esa perspectiva, en la consolidación de la lectoescritura, la ruta fonológica es fundamental para la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje oral, esa consolidación del lenguaje oral, pasa mucho por esta ruta fonológica, aprender nuevas palabras, conocer nuevas palabras, identificar en qué idioma me están hablando, ¿vale? La ruta fonológica. Luego la ruta fonológica, nosotros, por ejemplo, con la ruta fonológica, nosotros podemos asociar, ¿cierto? Que cada grafema, es decir, cada representación gráfica, tiene un sonido. Por lo tanto, al leer o al escribir, nosotros podemos asociar cada sonido o fonema con la correspondiente representación gráfica. Eso nos permite que podamos hacer el ejercicio de codificación, de entender qué sonidos son los que componen cualquier palabra si esa palabra nunca la hayamos pronunciado. Entonces, si por ejemplo ustedes escribieran título, ¿sí? Si lo escribieran en este momento, nosotros podríamos saber que cada una de esas letras y sílabas entre sí, esas representaciones gráficas que están allí, le corresponde un sonido en particular. Esa conversión grafema-fonema hace que yo lo pueda hacer a través de la ruta fonológica. Entonces nosotros podemos procesar ese conjunto de secuencias fonémicas o de sonidos, pasarlos a unos grafemas correspondientes, que nosotros podamos, si yo al dictado, saber cómo escribir aquello que yo estoy dictando, cómo lo tengo que representar. Entonces, el lenguaje oral es el que garantiza que nosotros podamos activar esa ruta fonológica. Poder entonces identificar los sonidos y los sonidos enlazarlos automáticamente con una representación visual, ¿sí? Pero también, paralelo a la ruta fonológica, se activa una ruta que es la ruta semántica. Entonces, la ruta semántica es una ruta en la que nosotros podemos saber con antelación el significado de aquello que esos sonidos están generando. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les digo, bueno, ¿cuál de las definiciones que están aquí, ¿vale? Sería la definición correcta de colibrí. Entonces, seguramente vamos a decir que la definición correcta de colibrí es la de pájaro americano, insectívoro, de tamaño muy pequeño, pico largo y débil, que no se corresponde con el de 4 dedos palmeados, no es un pájaro grande, tampoco es un pájaro trepador de pico largo, ¿cierto? Entonces, la ruta semántica también es otra forma de procesar la lectoescritura, de formar la lectoescritura. Entonces necesitamos esta ruta semántica para entender el significado y sobre todo también
Porque nosotros en la ruta semántica, nosotros también podemos, si yo les muestro, por ejemplo, la imagen de un colibrí, ustedes pueden saber cuál es la palabra que lo nombra, o sea, qué es la imagen que están viendo, que incluso dar una definición. Entonces yo puedo poner o la definición, o puedo poner la imagen, o puedo poner la palabra. Por cualquiera de las vías estamos activando la ruta semántica para poder nombrar, para poder decir que lo que estamos viendo tiene una yuxtaposición entre la imagen que representa, la forma en que, la palabra que lo representa y el correspondiente significado. Entonces nosotros en nuestro cerebro guardamos esas relaciones entre la imagen y el significado y entonces podemos casi que nombrarla, describirla, definirla. Por tanto, la lectoescritura de una palabra, solo una palabra, estaría, digamos que, garantizada por la ruta fonológica y semántica. Sin embargo, nosotros, además de hacer estas dos rutas, fonológica y semántica, también haríamos un ejercicio un tanto más complejo, es decir, entender que quizás hay palabras que tienen unas características de escritura o de ortografía similar, ¿vale? O que tienen una manera de escribirse, aun cuando fonológicamente no escuchemos. Por ejemplo, hamaca tiene una H, había tiene una H, pero no suena, ¿vale? Pero nosotros sabemos que lleva una H. ¿Cómo sabemos que lleva una H? Por ejemplo, ustedes pueden leer lo que está aquí. Si quieren, les pido que lo lean. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles. Ah, ok. No, lo decía Pensé, que lo lean. O sea, no, está bien. O sea, gracias. lo siento, pensé que te ayudáramos. No, vale, vale. No, sí. O sea, lo que sucede en el lenguaje es eso, el doble sentido. Pero que cada uno pues hiciera como el ejercicio de leerlo. Y gracias, Eliana. Bueno, mensaje. ¿Sí? ¿Ya terminaron de leer? ¿Tuvieron algún problema con alguna parte de la lectura? Entonces miren que pese a que nosotros estamos haciendo este ejercicio de lectura sabiendo de que están escritas con números, con letras, pero que en últimas nosotros casi que guardamos una memoria ortográfica de las palabras. Entonces, esta va a ser la ruta ortográfica que se activa en términos de que nosotros tenemos una imagen ortográfica de cada palabra y entonces nosotros al leer buscamos en nuestro vocabulario todas las que coinciden con ese patrón visual que estamos viendo. Y entonces podemos hacer la sustitución perfectamente. Sin embargo, a medida que nosotros vamos descifrando cada palabra, en la definición y el sentido nos va a ayudar siempre a ir leyendo lo que va a continuación. Entonces, entender el sentido de una oración, el sentido de un párrafo, pues permite que nosotros podamos entonces, a partir de, necesitaríamos ya no ruta fonológica y semántica, sino que necesitaríamos entonces la ruta gramatical o el procesamiento gramatical, en el cual nosotros ya podemos empezar a comprender significados individuales de palabras entre sí junto con el conjunto que nos daría la comprensión del párrafo. Entonces, dependiendo de dónde se ubique la palabra, ¿vale? Podemos entender las relaciones que se establecen en las imágenes. Y entonces podemos nosotros, gracias a ese procesamiento gramatical,
poder interpretar lo que está allí. Es decir, que podamos hacer la sustitución aquí con base en las imágenes que nosotros tenemos de nuestro vocabulario, sustituir correctamente como debería de estar, ¿sí? Entonces, como decía Eliana ahorita, este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos la ruta de procesamiento gramatical. Para entender mejor, como lo que quiero como señalar, tenemos estos tres elementos, que es, una cosa es, digamos, nuestro procesamiento gramatical, y ahorita vamos a mirar que existe también una ruta adicional, como para que entendamos, pero fíjense cómo aquí tenemos, vamos a la sierra a visitar a los abuelos, y aquí entonces hace alusión a qué, la sierra, ¿qué significa? Es la misma sierra, pero el significado donde está ubicado hace que tenga una connotación diferente, un sentido diferente. Entonces aquí la sierra, ¿qué sería? Sería una montaña, ¿cierto? Sería algo con altura. Tráeme la sierra para cortar madera sería entonces, que esto es lo del doble sentido ahorita también con Eliana, un poco, y vuelvo y te agradezco, Eliana. Tráeme la sierra para cortar madera, la máquina de cortar la madera, y se me antojó comer una sierra, sería pues una especie de pescado, el que estaríamos ahí mencionando. Entonces, esta ruta de la imagen ortográfica es básicamente cómo las palabras deben estar escritas, ¿vale? Casi que recordar en nuestra memoria que si tiene tilde, que si tiene H, cómo se organiza la palabra, ¿cierto? Cómo se ve la palabra correctamente escrita. Esa sería la ortográfica, la ruta ortográfica. Pero tenemos la ruta también, que es la del procesamiento gramatical. Que la del procesamiento gramatical es la que ya nos permite ir interpretando las secuencias de palabras, las oraciones, para entender el párrafo y para que ese párrafo me permita entender el siguiente y finalmente hacer un análisis intratextual de el significado que tiene al interior del texto, o sea, el texto como un todo, ¿sí? Poder entender cuál es la idea principal del texto, todo ese tipo de cosas las estamos haciendo con el procesamiento gramatical. La imagen ortográfica o la ruta ortográfica es básicamente la memoria de cómo deben estar escritas o cuál es el patrón visual que tienen las diferentes palabras, que aun cuando en la ruta fonológica no tenga H, yo sepa que a nivel visual recuerdo que la palabra hamaca tiene H, ¿vale? Entonces, en suma, el procesamiento cerebral de la lectoescritura va a tener estos 4 procesos. Son procesos que, si bien son independientes, se dan de forma simultánea, ¿vale? Es decir, suceden al mismo tiempo. Uno diría que al mismo tiempo estamos haciendo el procesamiento fonológico, semántico, ortográfico y gramatical. De hecho, para poder entender lo que acaban de ver en esta diapositiva, están haciendo uso de cada uno de estos elementos. El procesamiento fonológico para los sonidos de que cada grafema se corresponde con un fonema. Y a nivel semántico, con los significados de cada palabra. A nivel ortográfico, en el hecho de que ya tenemos una memoria visual de cómo debe estar escrita esta palabra y de que no necesito leerla toda. O sea, yo ya, digamos que procesamiento de una cerebral, de una, no tengo que ir ruta fonológica, porque yo ya la conozco, la he visto antes. Y a nivel gramatical, para darle el sentido completo a toda la estructura de la oración. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, bueno, las palabras con qué
rutas, nosotros disculpen un momento. El cafecito, muchachos. Entonces, las palabras con que lo haríamos, con qué rutas utilizaríamos para procesamiento de palabras y las oraciones. Entonces, por ejemplo, las palabras, nosotros habíamos dicho que fonológica y semántica, ¿vale? Pero entonces algo que realmente nos aclara mucho es entender que las palabras son más fonológico y ortográfico, mientras que las oraciones son más semánticas y gramaticales, para nosotros poder entender el sentido de la oración, ¿sí? Para entender el sentido de la oración necesitamos entender el significado de cada palabra y gramaticalmente darle un sentido global a la oración. Y línea a línea entender entonces el mensaje total que se está queriendo indicar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes leen y escriben, siempre simultáneamente activamos los 4 procesos. Si yo les pido a ustedes que lean en silencio, ¿vale? Lean en silencio esta frase de Henry Ford, ¿vale? Por favor, léanla en silencio. ¿Quiénes de ustedes al leer en silencio no escuchaban como su voz, por decirlo así? Como que por más que estoy leyendo en silencio, es como que estoy escuchándome, leyendo los sonidos que están allí, ¿no? O sea, por más que leo en silencio, escucho el cuando todo parezca ir en contra tuyo, ¿vale? ¿A cuántos de ustedes les pasó? ¿A todos? ¿Vale? O sea, a todos nos pasa. Y si les pido que lo escriban, o sea, escríbanlo, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, vamos escribiendo y vamos escuchando lo que vamos escribiendo, ¿sí? Entonces, algunos lo hablan en voz alta, cuando escriben, cuando leen, necesitan escucharse en voz alta. De hecho, algunas de las recomendaciones para mejorar la comprensión de lectura y la calidad de la escritura es: yo leo mi párrafo en voz silenciosa porque nadie más lo escucha, pero yo estoy escuchando. Pero la recomendación que se hace desde la investigación en estas áreas es leerse en voz alta. Implica que yo voy a tener como una doble procesamiento, porque voy a escuchar lo que estoy diciendo en voz alta al mismo tiempo, sobre las pausas, la forma, ¿vale? Lo que quiero decir, la intención que tiene, digamos, el texto. Entonces ahí nosotros decimos que lo que les mencionaba hace un momento, las palabras va a tener la ruta fonológica y ortográfica, porque a nivel fonológico cada palabra tiene su sonido, unimos las sílabas entre sí y tenemos ese conjunto de sonidos, pero también tenemos la memoria de cómo visualmente se ve la palabra, cómo correctamente se tiene que pronunciar esa palabra, escribir esa palabra, acentuar esa palabra. Y a nivel de lo semántico y gramatical es que nosotros hacemos la comprensión, significado y la comprensión global. Entonces, desde esta perspectiva, leer y escribir, bueno, aquí era el ejemplo, yo les puse, digamos, el de Henry Ford, pero este también es el escribir. Si ustedes leen esto o lo escriben, igual va a suceder lo mismo, van a empezar a suceder que van a empezar a escucharse a ustedes mismos mientras cada sonido, como si estuvieran escuchando, digamos, ese lenguaje. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar de que la lectoescritura sucede sobre la base del lenguaje oral. Es decir, que el circuito que está ligado a la comprensión del lenguaje oral, casi que podríamos decir que sobre ese circuito se construye la lectura y la escritura. Por lo tanto,
Es desde este momento súper importante entender por qué es tan valioso hablar claro, así tenga 0 meses, 0 años, perdón. Bueno, 0 meses, días de nacido. Hablar claro, porque el lenguaje oral tiene todas las características gramaticales, semánticas del lenguaje escrito. Entonces, sobre la base del lenguaje oral, y si el lenguaje oral está claro, es un experto que vocaliza bien, que precisa bien, que corrige, que retroalimenta, vamos a tener entonces una mejor calidad para construir lectura y escritura. Profe, eh, pues no sé, me gustaría compartir, por ejemplo, cuando uno le va a enseñar a un niño que apenas va a empezar a escribir, el reconocimiento de cada letra, el sonido y, y su forma, o sea, la imagen, sonido y pues por consiguiente también qué palabras se escribe con ella, ¿no? Entonces, es como o sea, es tan importante también el sonido de las palabras, de las letras, perdón, Ajá. para cuando van a aprender a escribir, ¿no? Porque pues uno dice, no, que con cuál letra se escribe tal cosa, tu nombre. Claro, Entonces, digamos que si lo pensamos en términos de por dónde iniciaría la lectoescritura, empezaría en una ruta fonológica los primeros 2 años así de pura ruta fonológica, de procesamiento de palabras nuevas, aprendizaje de palabras nuevas, cómo suenan, no, sí, sí, ¿cierto? ya Y pasando por eso. claro, y entonces posteriormente vamos a invertirle mucho más tiempo a cuando ingresa a la escuela, ese tiempo que pasa en la escuela, para que cada palabra el niño aprende a entender que tiene su correspondiente imagen, como tú dices, que representa aquello que se está representando con esa escritura, con esa palabra que se está diciendo o escribiendo. Entonces, casi que los tiempos de escuela son para invertir más sobre enriquecimiento del vocabulario, es decir, que la ruta gramatical y la ruta ortográfica se consoliden, se terminen de consolidar. O sea, al principio es como cómo se escriben las palabras para posteriormente entender un texto. ¿Qué dijo cuál es el mensaje de Caperucita Roja? ¿Vale? ¿Cuál es la metáfora que tiene el lobo y las uvas? De hecho, les recomiendo leer directamente Pinocho. Yo no sé si los que están aquí son como yo, hasta hace poco tiempo, en el que creía que Pinocho era el que me contó Disney, o sea, la película de Pinocho que vimos. Lo que quisiera invitarlos es a leer directamente a Pinocho de Carlo. Es decir, en el éxito en estos momentos están volviendo a sacar libros. Ese libro costó 20.000 pesos. Literatura casi que la original, la versión original. Es muy distinta la historia, es como cuando uno vive engañado. Me hubieran contado otra historia de Pinocho, ¿no? Eh, bueno, haciendo ese paréntesis que les decía es porque muchas veces nosotros no entendemos muy bien de qué van las clases, o sea, qué es lo que el profesor quiere decir. Eh, y a veces, en gran mayoría de las veces, eh, el lenguaje oral es como la metáfora sobre la base en la que se monta toda la lectura y la escritura. Por lo tanto, la calidad del lenguaje oral, las historias que nos cuentan, aquello que nos muestran como verdadero, sobre esa base también vamos a leer y escribir sobre el mundo. Entonces, entender Pinocho, pues no es entender el Pinocho que nos cuenta Disney, sino entender directamente de cuál es el mensaje que tiene Pinocho detrás de su historia. He de confesar que Pinocho no era, digamos, de mis predilecciones hasta que empecé a leerlo para mí, o sea, las noches de lectura, ¿no? Pero lo que quiero indicar acá es que sobre la base del lenguaje oral es que se consolida todo lo que es la lectoescritura. Eh, y sobre todo que el tiempo que ustedes pasen leyéndole a una persona
aun cuando esa persona esté en el vientre materno, representa un vocabulario, porque normalmente cuando leemos vamos a usar palabras que no son comunes en nuestro vocabulario. Vamos a narrar fantasías y mundos posibles que difícilmente vamos a encontrar en nuestra realidad, pero que también nos posibilitan, así como mencionaban ahorita Jaime y Natalia, sobre el arte, sobre cómo la fantasía también se convierte en una posibilidad de encuentro con el otro, para ayudarnos a entender a ese sujeto desde una cara estética, que ese discurso, digamos que ya me lo conocen bastante ustedes ya. Entonces, diríamos entonces que el reconocer los patrones visuales, ¿vale? El reconocimiento de que, por ejemplo, la T es una línea horizontal cruzado con una vertical cruzada con una horizontal, que hay unas líneas que van diagonales, que se ponen en algunas letras para hacer énfasis en los acentos, que las A o la B o la P o la Q cambian solamente, pero es la misma característica visual, solo que la espacialidad es la que cambia, hacen parte de ese proceso de lectoescritura. Entonces, el hecho de que nosotros empecemos por el lenguaje oral y luego pasemos a partir de allí al reconocimiento de patrones visuales, pues es un ejercicio que nos lleva a la educación, o sea, nos lleva a el escenario educativo. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, bueno, para ustedes leer y escribir, según lo que hemos hablado, o sea, según lo que les he hablado hasta el momento, ¿qué significaría para ustedes? A, B, C o D. Desde lo que hemos dicho hasta el momento. O sea, no es lo que ustedes piensan que es, ¿vale? Sobre lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Listo? ¿Qué dirían ustedes? A, B, C, D. La C, ¿no? No sé. Claro, es la C. Muy bien, Jaime. Es la C. O sea, en últimas, lo que estamos nosotros diciendo hasta el momento es que leer y escribir es una capacidad de comprender y producir lenguaje oral. Y eso yo lo voy a combinar con mi capacidad para discriminar letras. ¿Vale? En un papel, que están escritas, que yo las escribí, que las están escritas. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a hablar de que también una de las características del lenguaje tiene que ver, de la lectura y la escritura, tiene que ver con que nosotros hacemos procesamientos simultáneos y secuenciales. Independientemente de que yo sea zurdo o diestro, casi que todos nosotros al momento de leer y escribir y hablar, utilizamos el hemisferio izquierdo principalmente. Y de forma, por lo tanto, casi que simultánea, estarían pasando al mismo tiempo las rutas fonológicas y semánticas. Fonológicas en codificar los sonidos, saber cómo suenan esos sonidos, y al yo saber y descubrir cómo suenan, entonces evoco el significado, la definición, la descripción, viene la imagen. Por eso, digamos que cuando queremos aprender palabras como chiquilicuatro, podemos hacerlo a partir de la ruta fonológica, uniendo las sílabas que nos permiten, entonces sabemos cómo suena cada una de los grafemas, pero también sabemos cómo suenan cada una de las sílabas, y entonces nosotros podemos saber si nos están hablando, si esa palabra es de un idioma español o no, y nos permite entonces hacer la conversión del grafema, de lo que vemos escrito, al sonido, y memorizar. Por lo tanto, pues ya sabemos que tenemos como una memoria sonora en la que sabemos entonces si esa palabra yo ya la había escuchado previamente, más básicamente se va a activar es una ruta más de la imagen de la palabra, entonces sería una ruta más ortográfica, pero si nunca la he visto, es poco frecuente esta palabra, entonces yo voy a activar una ruta fonológica para poder dar cuenta de cada uno de los sonidos que componen a esa palabra.
Y entonces desde esa perspectiva, pues podemos aprender nuevas palabras. Entonces, ¿qué región se activa en la ruta fonológica y semántica? Principalmente es el lóbulo temporal, es el que nos permite la discriminación de los sonidos, lo que llamaríamos el factor de oído fonemático, la conciencia del sonido, ¿sí? A nivel de los frontales, entonces nosotros ya hablaríamos del cómo podemos pronunciar esas palabras, cómo organizamos la secuencia, cómo se debe de producir esos sonidos. Y a nivel de los parietales podemos hacer la integración temporal, es decir, la secuencia tanto de cada sonido como de las sílabas entre sí. Entonces la ruta semántica se activa al mismo tiempo que la ruta fonológica, pero entonces aquí participa, si en la anterior, que es la ruta fonológica, eran los lóbulos temporales y frontales, en la ruta semántica van a ser también los lóbulos temporales y frontales. Pero entonces, ¿de qué forma construyen? Básicamente, diríamos que los frontales se convierten como en una especie de memoria de trabajo, ¿vale? Una memoria temporal que nos ayuda a sostener las diferentes palabras, ¿vale? Las diferentes palabras, y nosotros con esa memoria de trabajo luego podemos, a nivel de los temporales, anclarla con un significado, poder entonces darle como un sentido a la totalidad. Por ejemplo, lo que hicimos ahorita con sierra, donde ubicamos la sierra y cómo va cambiando su sentido, implicaría entonces la participación de estos aspectos temporales y frontales, principalmente, para nosotros poder hacer esa construcción gramatical. ¿Sí? O sea, entiendo el sentido de lo que quiero hacer, decir. Entonces, hasta este momento, estamos diciendo que las rutas fonológica y semántica comparten lóbulos frontales y temporales, ¿sí? Que los frontales en la ruta fonológica tienen que ver más con la pronunciación y los parietales con la sincronía temporal, ¿no? Como el hecho de yo saber entonces cómo tengo que enlazar todos esos sonidos entre sí, cómo suenan juntos. Mientras que en lo semántico estaría más la frontal para mantener en una memoria de trabajo y temporales para poder articular todo el sentido de la oración, anclarlo con un significado mucho más extenso. Entonces, para nosotros activar la ruta gramatical, ¿vale? La ruta gramatical, entonces nosotros aquí tomaríamos, recordemos que la ruta gramatical tiene que ver entonces con la interpretación ya de la espacialidad de las diferentes palabras entre sí, cómo ordenamos las diferentes palabras para darnos una idea de lo que en últimas se quiere manifestar. O sea, el claro ejemplo de esta era el de sierra, la construcción gramatical de cómo la sierra, dependiendo de dónde lo ubicamos, tiene un sentido. Entonces, aquí vuelven y participan nuevamente nuestros lóbulos frontales y temporales, haciendo una tarea muy similar a la semántica, solo que en la semántica estaría centrado sobre una palabra, mientras que en la gramatical podríamos combinar ese conjunto de palabras entre sí para dar el sentido global a la oración o al párrafo. Entonces, aquí específicamente el giro temporal medial es el que enlaza con ese significado a nivel de los temporales. Entonces, como en síntesis, podríamos decir que los frontales son más una memoria de trabajo, mientras que los temporales son mucho más especializados para el procesamiento lingüístico de las oraciones y los significados en esas oraciones. Si yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿cuál de los lóbulos es el que más tiene que ver con el proceso de lectura y de escritura? ¿Ustedes cuál marcarían? Como que aparece en todas las rutas tanto en la fonológica, en la semántica,
en la ortográfica y en la gramatical. Aparecen todas, todo el tiempo está ahí presente. ¿Cuál dirían ustedes que es? ¿Los occipital? La frontal. ¿El occipital? La C. ¿La C? Ok, claro. La C sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque recordemos que la lectura y la escritura está sobre la base del lenguaje oral. Entonces, prácticamente todo el tiempo en la lectura y en la escritura va a estar interviniendo el lóbulo temporal, sea para la codificación del grafema, fonema, o sea, el sonido, lo que vemos en un sonido, o lo que escuchamos, entonces irlo procesando para hacer el correspondiente grafema. Entonces los temporales van a estar todo el tiempo presentes en términos de recordarnos cómo suena, cómo suena, cómo suena, ¿vale? Sea en la lectura o en la escritura. O sea, el mejor ejemplo es cuando ustedes leen o cuando ustedes escriben, que por más que lean en silencio, se escuchan. Ahí están los lóbulos temporales activos. Los lóbulos temporales, entonces, ¿de qué forma, ¿vale? ¿De qué forma participan, ¿vale? ¿De qué forma participan los lóbulos temporales? ¿Cuál dirían ustedes? O sea, yo les acabo de dar la respuesta. Me he olvidado que tenía esta pregunta. Pero diríamos entonces que, fíjense, procesamiento fonológico, semántico y ortográfico de la palabra, manejo de la gramática de oraciones, dominio de la prosodia es la entonación, las variaciones en la entonación, y la ortografía de palabras escritas, el procesamiento fonológico, semántico, ortográfico y gramatical de las palabras y oraciones. ¿Cuál dirían ustedes que es? La D, profe. La D. Muy bien, la D. O sea, la D tiene que ver entonces con lo que estábamos diciendo. Se construye sobre la base de el lenguaje oral. Por tanto, todo el tiempo nos está, tanto para palabras como para oraciones, recordando cómo suena y se activa siempre entonces el lóbulo temporal. Ahora, el lóbulo frontal en la lectoescritura, ¿de qué manera participa? O sea, si ustedes, por ejemplo, están escuchando a un paciente de ustedes leyendo y tiene dificultades en la pronunciación de las palabras, ustedes dirían, ah, tiene una habilidad del lóbulo frontal. O si escuchan a su paciente con dificultades en el manejo fonológico, es decir, en confusión de sonidos, ¿vale? Es decir, día, tía, le suena muy parecido. Yo le dicto día y copia tía, ¿vale? Entonces, ¿qué sería el último con lo que ustedes creerían que está relacionado? Con la B, profe. El frontal, digamos que está muy relacionado con el asunto motor, ¿cierto? Y los aspectos cognitivos. O sea, es un lóbulo casi que motor y cognitivo o psicológico. Entonces, desde esa perspectiva, estaría aquí en la... El lóbulo frontal tiene mucho que ver con la pronunciación, con cómo pronunciamos, cómo organizamos, cómo planeamos el aparato fonoarticulador para que suene adecuadamente. Es decir, lo sinestésico, el factor sinestésico de precisión motora, de secuenciación y precisión del movimiento, es más un asunto más frontal. Entonces diríamos ¿vale? Igual esto no es un asunto de valoración, sino más como
O sea, recuerden que la evaluación no es como para corchar, es más como para constatar un poco qué nos está quedando claro, ir como dejando claro cosas, ¿vale? El lóbulo occipital, ¿qué papel entonces tendría en la lectoescritura? Recuerden que el lóbulo occipital tiene que ver con el procesamiento visual, ¿m? Con la visión. Es la corteza por excelencia. O sea, vemos con los lóbulos occipitales. Entonces uno diría, ¿y cuál creerían ustedes que es? Están entre la A y la D. Igual, Entonces diríamos principalmente, la A, profe. ajá, es la manejo visual de las palabras. Reconocimiento de cada una de las características visuales que tienen cada una de las palabras o de las letras. ¿Vale? Entonces, el lóbulo occipital participa allí de esa forma. ¿El lóbulo parietal de qué forma participa? El parietal, Profe, estaría ¿cómo? manejo fonológico de las palabras. El manejo fonológico casi que es exclusivo de tu oído fonemático, que tu oído fonemático es muy de donde se encuentran tus orejas, mejor dicho, o sea, lóbulos temporales, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta, digamos, sobre los temporales estaría ligada al manejo fonológico de palabras, ¿vale? Entonces, los parietales tienen que ver mucho con la integración sinestésica, con la imagen corporal, con la integración espacial, ¿sí? Con manejar mi cuerpo en el espacio. Y entonces esa misma especificidad de los parietales para manejar el cuerpo se ha trasladado también a la distribución en el espacio de las palabras. Saber entonces que, por ejemplo, cuando tienen sujetos que yuxtaponen las letras, que además cambian el orden de algunas sílabas o cambian el orden de algunas palabras, eh, son dificultades del lóbulo parietal, ¿no? Profe, ahí también estaría la dislexia entonces en el lóbulo parietal como tal, dado pues a que se cambia de orden las palabras o las letras. Sí, igual eso nosotros lo vamos a mencionar de que dependiendo de la debilidad del factor, podemos compartir una dislexia tú y yo, pero mi causa puede ser más parietal, o sea, yo cambio el orden de las palabras porque tengo una pobre integración sinestésica, o sea, no me manejo muy bien con mi cuerpo, o tú o yo, digamos, mi dislexia, digamos que mi origen es más un asunto de no reconozco las características visuales o espaciales, no veo el espacio entre las palabras, las juxtapongo. Y entonces ahí la causa es un tanto más del manejo visual de las palabras. Pero para casi que sintetizar, uno diría, claro, cada síntoma o cada error o tipo de error que veamos en la escritura o en la lectura, podríamos de forma gruesa, de forma general, pensar que errores en la distribución en el espacio de las palabras son del lóbulo parietal y que por lo tanto podríamos pensar que en el manejo espacial de estas personas, en los juegos, en los deportes, en las actividades físicas, vamos a tener debilidades para esa coordinación motora, ¿sí? Para ese manejo ojo-mano, esa coordinación óculo-manual, esa integración, ¿sí? Debilidades a nivel de confundir palabras por características visuales sería occipitales. Pronunciación de palabras frontales. Confusión de palabras por sonidos, ¿vale? Temporales. Y ahí tendríamos entonces que la lectura o la escritura participan los lóbulos, los cuatro lóbulos, sí, los cuatro lóbulos, pensé que estaba hablando de hemisferios, que ahí me asusta.
tenemos dos hemisferios, pero siempre el izquierdo, y es el que más de preponderancia le vamos a dar, porque es el que más participa dentro de la construcción de todo lo que es el lenguaje, tanto en su forma oral, escrita, como de lectura, ¿vale? Entonces, bien, sí, así sería, tal cual. Entonces, ¿por dónde empezaría la lectoescritura? Si fuéramos a pensar en cómo se adquiere la lectoescritura, ¿por dónde empezaría? Fonológico, semántico, semántico, ortográfico, ortográfico, gramatical. ¿Por dónde creen ustedes? O sea, de lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Ustedes creen que iniciamos por entender el significado que tienen las palabras entre sí y la organización de las palabras entre sí? ¿O empezamos por entender cómo se escriben las palabras y cómo se representan, si tiene tilde, si lleva H? ¿O empezamos por entender los sonidos primero y luego los significados? ¿Vale? ¿Por dónde creen ustedes? Profe, yo pensaría que él por la A. Por la A. Muy bien. Por la A empezaríamos el proceso de adquisición de la lectoescritura. O sea, primero invertimos 2 años aproximadamente en ruta fonológica. Apenas empezamos escuela, invertimos un poco más en la ruta semántica, sin decir que en esos 2 años no invertamos también en lo semántico, o sea, en entender que hay un significado, que hay una descripción, que hay una imagen que se corresponde con ese sonido, ¿sí? Porque la ruta semántica tiene que ver con ese significado de las cosas. Entonces, hay dos características importantes que uno podría sorprenderse. O sea, primero, los animales también tienen la posibilidad de comprender el lenguaje, ¿sí? Pero en el ser humano tenemos dos disposiciones genéticas que nos dan cierta ventaja para la creación de la lectura y la escritura, que son exclusivamente eh, humanas. O sea, bajo condiciones ideales, los animales pueden identificar sonidos con su correspondiente representación gráfica, pero obviamente mucho más simplificada. En el caso de nosotros, estos dos elementos es, primero, que nosotros desde que nacemos con esa capacidad de entender el lenguaje. O sea, nuestra ruta fonológica es la base neural sobre la cual se teje. Entonces tenemos neuronas que procesan o se activan cuando escuchamos sonidos graves y escuchamos sonidos agudos. Nos permiten discriminar si se está hablando lento o se está hablando rápido. Nos permiten discriminar si hay una voz masculina o una voz infantil. Nos permiten discriminar, por tanto, también el tono de la voz, en suma, y el idioma, el lenguaje en el que se está hablando. Pero también tenemos otra característica y es la integración multimodal. ¿Qué significa la integración multimodal? Que podemos procesar al mismo tiempo diferentes modalidades sensoriales. ¿Eso qué nos indica? Que cuando estamos viendo el rostro de alguien, procesamos la información visual de ese rostro, pero que al mismo tiempo la información audioverbal, es decir, lo que escuchamos, que procesamos, que proviene de ese rostro, al tener la integración multimodal nos permite integrar que lo que escuchamos y lo que vemos es de la misma persona. Entonces, con estos elementos nosotros empezamos la construcción de la lectoescritura, ¿vale? Sobre esta base lo... Ok. Gracias, Verónica. Entonces, igual estamos grabando, o sea, por si hay dificultades ahí con el internet.
Entonces tenemos estas dos, digamos que características que vienen de nuestra especie, que nos posibilitan entonces dar cuenta de estos dos aspectos. Con ello, entonces, ¿cómo se adquiere la lectoescritura en la edad escolar? Yo pues pensaría que podríamos ir dejando acá, ¿no? Como para no embotarnos tanto con tanta información. Entonces vamos a ocuparnos de ya cómo se adquiere la lectoescritura en la edad escolar. Eh, Me gustaría que empezaran a leer sobre dislexia, discalculia y disgrafía, ¿vale? O sea, los tres problemas de la lectoescritura, o sea, los tres problemas de aprendizaje ligados a la lectoescritura. Y vamos a hablar también de del cálculo, de los problemas entonces en lo que tiene que ver con el razonamiento numérico, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, hay unas alternativas que siempre me gusta como mencionar. Digamos que hasta el momento lo que me han mostrado es que algunos hacen uso de las bases de datos de la universidad y otros no. Y eso digamos que quisiera que para esta ocasión intentáramos hacer uso de las bases de datos de la universidad. ¿Con qué finalidad? Que primero tratemos de buscar algún artículo lo más reciente posible relacionado con la dislexia o con la disgrafía o con la discalculia, cualquiera de los elementos que están allí, o en la totalidad, o sea, uno que hable de discapacidades del aprendizaje, porque le llaman de esa forma, o sea, discapacidad del aprendizaje según el DESC. Yo aquí les voy a mostrar un poquito eh, para buscar, digamos, los términos de búsqueda. Entonces, nosotros entramos aquí, consultar al desk. eh, Vamos a ver qué discapacidad. Discapacidades para el aprendizaje, ¿vale? Los subtipos comúnmente encontrados son la dislexia, la discalculia y la agrafia. Bien. El prefijo a es la pérdida de la función, el prefijo dis es la dificultad, es decir, que hay en función de comparación del desarrollo, rutas del desarrollo que están lentas, que hay dificultades, que no va a la par de sus compañeros. Entonces, vamos a ocuparnos de estos podemos encontrar entonces, o leemos sobre dislexia, o leemos sobre discalculia, o sobre disgrafía o agrafía, con el problema de aprendizaje, o leemos sobre las discapacidades para el aprendizaje en general, ¿vale? Para entonces situar allí como la discusión para que la siguiente sesión, en 15 días más o menos, podamos ocuparnos de lo que tiene que ver con la intervención. O sea, cuáles son esas características de intervención que nosotros vamos a tener en función de cada una de las características que hemos previamente definido para cada uno de los subtipos de discapacidades del aprendizaje. Entonces, con ello, vamos a tratar de poder esclarecer con mayor precisión cuáles son esas características de la dislexia y su correspondiente intervención, y así sucesivamente. Entonces, lo que se esperaría es que la siguiente sesión traigamos un poco lo que hemos revisado sobre cada uno de estos aspectos. Yo voy a terminar entonces de lo que tiene que ver con la formación de la lectura y la escritura en la edad escolar, y centrarnos entonces ya sobre propiamente la dislexia, la discalculia, la disgrafía. No quiero ir con mucho afán, o sea, digamos que si la dislexia nos ocupó toda la clase, pues nos vamos toda la clase con dislexia. La siguiente clase, discalculia y disgrafía.
¿vale? Y cuando llegue el momento del parcial, pues la intención es preparar casi muy similar a lo que hicimos en el parcial anterior, formas de intervención de alguna de estas dificultades del aprendizaje, ¿vale? Bueno, no sé si tienen alguna inquietud al respecto, o podemos entonces dejar acá. No hay dificultad. Entonces, Todo está claro. Ok. revisaríamos sobre cada una de las discapacidades del aprendizaje para la otra clase, ¿no? Entonces estaríamos Sí, pues, Eli, revisando. pueden elegir alguna que les llame la atención. Digamos, algunos de ustedes dicen, a mí me interesa la discalculia. De pronto no sé mucho sobre eso, voy a mirar ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces no es necesario que leamos sobre las tres, pero sí me gustaría que eligieran una y la conocieran bien, ¿no? Que supieran como que cuando empecemos a revisar las características podamos decir, bueno, yo tengo estos elementos de dislexia, de discalculia o de agrafia, para poder empezar a como a tipificar. Todo eso está en una gran sombrilla que son las problemáticas del aprendizaje o discapacidades para el aprendizaje. Entonces lo que implicaría es que algunos de nosotros leerán sobre todas, otros sobre alguna. Va a depender también de mi deseo, de mi situación de práctica, o sea, no, yo necesito y me sirve, entonces de una vez lo voy a hacer. Entonces eso implicará que vamos a construir primero, la clase va a empezar por terminar lo de lectoescritura, situarnos entonces en los problemas como discapacidades para el aprendizaje, contextualizarlo y luego entonces irnos hacia uno de los subtipos, ¿vale? Y posteriormente intervenimos. ¿Claro? Vale, profe, gracias. Listo, profe. Perfecto, listo. Entonces, nos vemos entonces la siguiente clase, ¿vale? Que estén muy bien y ya ahorita en un momento les cargo los videos. Que estén muy bien. Ok, Vale, profe, profe, gracias. muchas Ok. gracias.